Para las personas que como que no conozcan qué es un co-living, es vivienda para la renta en edificios monopolizados donde hay un operador que administra la totalidad del edificio. Y en el caso particular de los co-living, uno de los factores como comunes es que gran parte de las unidades inmobiliarias que se entregan son unidades inmobiliarias que ya vienen con su dotación. Entonces vienen con sus camas, su televisor, etcétera. Queremos hablar del co-living, pero cuando uno mira el tema de la vivienda y lo mira desde esa perspectiva global, lo primero que encuentra uno es que, y esto es un fenómeno no de Colombia, y quiero ser súper claro porque es algo que la gente acá está sufriendo fuerte, pero no es único de Colombia. Lo que está pasando es que hay un encarecimiento de la vivienda importante y hay un aumento de los hogares unipersonales y el problema de la soledad urbana. Eso no es un fenómeno exclusivo de este país. Eh, es el producto inmobiliario de mayor crecimiento a nivel mundial. Yo creo que hoy el ranking está en productos de vivienda, multifamily, pero el co-living crece mucho más rápido que el multifamily, existiendo una diferencia importante entre co-living y multifamily. Multifamily es vivienda para la renta vacía, donde uno lleva su dotación, y el co-living, pues como ya explicaba, es un producto mucho más flexible porque está dotado. Hoy es uno de los segmentos de mayor apetito institucional. Cuando uno habla de grandes fondos de inversión en el mundo, lo que están mirando es este tipo de vivienda. Eh, ¿Qué más hay? Pues cuando uno habla de ese contexto, pues importantísimo es entender que ya lo hemos hablado en otros capítulos. Se proyecta pues que para el 2050 el 50% de los colombianos ya vivamos solos. Eh, las familias tradicionales están cambiando de manera acelerada. Cuando uno piensa en ese contexto de la familia, ya no es el papá, la mamá y los hijos, sino que las familias en muchos casos son amigos, colegas, hasta vecinos, los perros, las mascotas, etcétera. Y eso está generando una cantidad de vacíos que de pertenencia y emocionales importantes, y por eso es importante tener como este aspecto. Tú vas a hablar bastante de los aspectos económicos, eh, pero la realidad de todo el contexto es que la vivienda está mucho más costosa y que los ingresos reales de las personas no están creciendo a la misma velocidad que están creciendo los costos de la vivienda. Finalmente, el último aspecto que yo creo que deberíamos hablar en algún momento tiene que ver con el coliving como una solución de vivienda eh, que hace ciudades más bacanas. Y eso lo logra porque cuando uno piensa en co-living, pues varios de los aspectos que la gente está teniendo en cuenta para el desarrollo de estos proyectos es la ciudad de 15 minutos, la cercanía, la peatonalidad, y es un producto inmobiliario que promueve la densificación inteligente. O sea, es un producto donde uno podría tener grandes densidades de personas en espacios muy cortos, disminuyendo las distancias de las ciudades y generando ecosistemas pues, que promuevan el uso eficiente de recursos. Entonces, dicho eso, yo sé que preparaste un montón de datos, que es lo que más me gusta a mí. Arranquemos por ahí, ¿te parece? Sí, perfecto, Luca, gracias. Bienvenidos a este nuevo episodio de estas sesiones con mucha información y muchas reflexiones. Como bien lo dices, Luca, pues arranquemos con la venta de vivienda nueva, porque ha habido una contracción importante en las unidades comercializadas en el país. Si bien va creciendo el mercado 8,5% frente a agosto del año pasado, vemos una contracción de 36% con perspectiva de más largo plazo. Pero si trazamos una línea de tendencia de dónde debería estar nuestro tamaño de mercado, también reconociendo que esos máximos no obedecen a un crecimiento orgánico, sino a un momento coyuntural de la economía, de la pandemia, de la posibilidad de unos ahorros en exceso, de la reconfiguración de hogares. Pero obviando eso, la línea de tendencia nos da que se deberían estar vendiendo unas 220,000 unidades en nuestro país, tendencialmente, considerando tendencia lo comprendido entre 2011 y 2019, finales de 2019. Y estamos un 30-35% por debajo de ese tamaño de mercado. Andrés, ese gráfico, cuando trazas esa línea, le da a uno la preocupación de que de pronto estemos ante una situación donde bajamos un escalón en la producción de vivienda. No sé si es un efecto simplemente rebote
porque uno tiene el pico de la pandemia, que fue un pico de producción muy importante, pero realmente cuando uno mira este punto bajo, es un punto históricamente bajo en relación a esa línea de tendencia. Sí. No sé si es que hay un cambio estructural o te da la impresión de que hay un cambio estructural de la economía colombiana que no nos va a llevar a esos mismos niveles de producción de vivienda. Y yo creo que eso, que vamos por ese lado. Sí, yo estoy de acuerdo. Yo creo que es un cambio estructural, es decir, no es la coyuntura, no es el momento económico social, sino que es un hábito diferente de apropiación de la vivienda, de uso de la vivienda y que surgen esas oportunidades como productos de Coliving. Pero te voy a decir, no estoy hablando ni siquiera de Coliving en este momento. Estoy mirando ese gráfico que tienes ahí en pantalla y mi inquietud es, pues nosotros tenemos que producir alrededor de 450.000, 500.000 viviendas para acabar el déficit. Bajamos de un 255.000, que era un pico histórico, y hoy estamos en 163.000. Pero si miran las fechas de cuándo se dan estas caídas, si hay cambios estructurales que van a llevar a una menor producción de vivienda. Y se me ocurren dos ya. El primero es la desaparición de los subsidios de Mi Casa Ya, que gran parte de la producción de vivienda hoy en el país, no recuerdo cuánto, alrededor del 50% debe ser. Un poco más, está hablando de la vivienda de interés social, Sí, 70%. 70% de la producción de vivienda hoy ya no tiene subsidios, entonces no va a haber forma de recuperar Correcto. esa producción de vivienda. Por eso se ve tan bajo ese gráfico. El segundo aspecto lo decías en una conversación que teníamos hace poco, y es que hablabas de que el riesgo país cambió. O sea, hoy no sé, tenemos 40, 100 puntos básicos más costosos, no sé cuántos puntos básicos más costosos por riesgo. Sí. Y eso sí tiene una implicación directa sobre uno de los aspectos fundamentales más importantes para la adquisición de compra de vivienda, que es la tasa de interés. Si esa tasa de interés es alta, la cuota de financiación es más alta, inmediatamente pues la vivienda ¿cómo es que decimos los economistas? Tiene una curva, no, una curva, ¿cómo es que llama esa curva? La curva de demanda responde pues inmediatamente a esa subida de precios del costo de financiación. Y yo creo que eso es lo que está mostrando esa gráfica. Yo no sé, de pronto uno puede ponerse muy optimista y decir que vuelve a los 250 o algo, pero yo lo veo difícil. Sí, claro, difícil, claro, mira. Has mencionado todos esos elementos que explican la contracción en la venta de vivienda y con un agravante, digo yo, porque nuestro tamaño de mercado ha crecido. Nos tenemos que devolver unos 10 o 12 años para tener 160.000 viviendas comercializadas nuevas en nuestro país. Si nos devolvemos 12 años, nuestro país estaba compuesto por 13.4 millones de hogares y hoy tenemos 5 millones de hogares más. Somos 18,5 millones de Un hogares crecimiento más o menos del 28. en el número de hogares conformados y un tamaño de mercado de vivienda que De está producción de vivienda de mucho menor. producción de vivienda mucho menor. Ahí están las tasas de interés, el riesgo país, la reconfiguración de los hogares, el encarecimiento de la vivienda. En esta O sea, época vemos eso. pero uno ve ese gráfico y lo primero que nota es que hay una política de producción de vivienda que fracasó en el país. Pues para la producción de hogares deberíamos estar en los 350.000 Sí. unidades nuevas. Para ser consecuentes con el tamaño de crecimiento de los hogares, deberíamos estar en ese universo de producción de vivienda. Entonces, la vivienda se nos ha encarecido. Aquí están las principales ciudades, todas creciendo el valor de la venta de vivienda nueva muy por encima de la inflación que está alrededor de esta línea, alrededor del 5,5%. O sea, en términos reales, la vivienda crece al doble de la inflación. Exacto. Entonces, ahí hay un efecto de contracción en el mercado, producto de un bien que se ha encarecido a unas tasas que es el doble de lo que está incrementándose el conjunto de precios de nuestra economía. Y adicional, Colombia es un país con una baja tasa de ahorro. No se compensa el incremento de los precios con que las familias digan, tengo que esforzarme más, ahorrar más para poder ser propietario, sino que permanecemos con tasas de ahorro relativamente bajas. Ahí tenemos un problema social Sí, muy el jodido, problema social muy de calidad jodido. de las finanzas familiares es muy complejo. Yo me mantengo como en un péndulo. O sea, hay un compromiso social, hay un interés porque el país le vaya bien, pero por otro lado soy inversionista. Eh, Definitivamente estos datos me hablan de que la vivienda se va a volver mucho más costosa. Y históricamente en Colombia, yo creo que Colombia tiene una particularidad que la hace distinta al resto del mundo, y es que tuvimos la crisis del UPAC. Y luego aparece pues todo ese esquema fiduciario
para la venta de vivienda. Y Colombia realmente es un país donde no se sobreproduce vivienda. Se produce solo la vivienda que ya tiene comercialización, que ya esa es la condición número uno para poder decretar un punto de equilibrio. Yo creo que eso históricamente ha demostrado que Colombia es un país muy estable en precios. Pues yo no conozco el gráfico total de valorizaciones, pero yo creo que el 98 a hoy, si uno mira en términos generales, es una tendencia súper estable de crecimiento de precios en términos reales. La gráfica anterior me preocupa demasiado, que la vivienda crezca al doble en términos reales, que la inflación significa una pérdida de poder adquisitivo gigantesca de la población. Sí. Eh, y si no va acompañada del ahorro, pues llegará el momento en que simplemente esa fórmula no va a funcionar. O sea, la gente no va a poder tener acceso a vivienda propia y vendrá pues alguna solución que creo que la más probable es la de vivienda como servicio. Sí, de acuerdo. Mira que yo estoy identificando que el mercado residencial, la oportunidad para el inversionista en esas dos perspectivas en que te mueves, inversionista, pero también ser un proveedor de vivienda y un agente que quiere que más familias accedan a vivienda. Entonces, ese doble rol, yo estoy viendo que hoy la vivienda termina siendo, digámoslo hipotéticamente, un activo tan de lujo que no es el activo refugio que históricamente era, sino se está volviendo es un activo a tener en el portafolio porque tiene unos potenciales de valorización tan altos y de renta porque hay una demanda más grande que luce es una oportunidad de diversificar portafolios, y no cuando se pone el mercado complejo me dirijo al real estate para ser inversionista, sino la necesidad de tener un activo de esta calidad dentro de mi portafolio. Que es un poco, y ahora lo hablábamos de las tendencias con los institucionales que están mirando el tema de multifamily y co-living como el activo número uno de sus portafolios en real estate porque saben que el déficit es un problema global. O sea, entiendo que el único país que realmente no tiene problemas de déficit o que lo ha hecho bien es Japón. Pero el resto uno escucha la situación de Estados Unidos, Australia, España. O sea, hay un fenómeno global importante donde pues la situación es compleja. Así es, entonces mira, la tasa de ahorro bruta de los hogares, 6% es más o menos del ingreso total de los hogares en Colombia, el 6% se ahorra. ¿Qué eso contra qué lo podemos comparar? Eso lo podemos comparar contra otros países, tasas de ahorro de esta misma medida, lo que le ingresa a una familia, cuánto se va al ahorro. ¿Cuál es la media global La media global es muy por encima del 6, o sea, es alrededor del 15-18% del ahorro de los hogares? del ahorro de los hogares, con pares nuestros como México, que ahorra el 19% de los hogares, por aquí Chile el 24%, que es un mercado muy desarrollado para productos de co-living, multifamily y demás, ya al extremo que es China con otras condiciones económicas que ahorra el 40%, pero el estándar mundial ronda aquí el 18%. Pero mira, qué tan interesante esto. Entiendo que China es la única economía que en los últimos 40 años se ha multiplicado por 27. Sí. Y no hay ninguna en el mundo que se le acerque a esas tasas de crecimiento. Y ahí está la explicación. Cuando uno mira, pues que es el único país que ahorra el 47%, ahí está la diferencia. Es lo mismo que con las finanzas personales. El que ahorra e invierte, pues su patrimonio le crece. Sí, de macroeconómico a nivel de Sí. economía de país. Exacto, eso es lo que hace la diferencia también de ser propietario de vivienda o no, ahorrar una cuota inicial, que se vuelve complejo para unas familias, pero que también hay muy pocos hábitos de ahorro, hay hábitos de gasto con tarjeta de crédito que es muy costoso, créditos de consumo que crecen a tasas aceleradas. Ahora, hay una realidad también que la hemos discutido y es la soledad, Sí. el crecimiento de los hogares unipersonales, como el uso de vivienda también va buscando que permita que esas personas generen comunidad, tengan posibilidad de socializar, cómo va cambiando la estructura de una vivienda, que hoy se nos ocurre que un co-living pueda sacar del espacio privado la cocina o la lavandería, porque no son espacios que se usen en la frecuencia y por la cantidad de personas que históricamente se han usado. En esta gráfica vemos ese crecimiento de la soledad en ese entendido de las personas con quien comparten. Ese es un gráfico que se ha vuelto muy viral y es un gráfico pues que lo hacen con toda la data como del globo. Y a mí me ha impactado muchísimo, independiente del tema de co-living, empieza uno como a apreciar mucho las relaciones. Entonces, mira la gráfica superior, línea azul,
que habla de qué tan solo pasa uno en el tiempo de acuerdo a su edad. Pasa uno de 4 horas a estar 8 horas al día en absoluta soledad. Eso es una primera tendencia que habla de un problema de salud pública importante, bastante relevante. Ya cuando uno empieza a entrar como en línea a línea, empieza a ver aspectos también muy desalentadores. Con la familia, no alcanza uno a estar 1 hora, la línea verde, 1 hora al día compartiendo con la familia. Con los hijos tienen una demanda importante de tiempo hasta que pues llegan a sus 20 y pico, 30 años, pero de ahí en adelante no son de uno. Y toma muchísima relevancia la pareja, que la pareja, uno no tiene pareja cuando está más joven, pero en la medida que va envejeciendo, la pareja se va volviendo un lazo muy importante. Eso tiene un pecado, es que las mujeres viven más que los hombres y generalmente los hombres buscamos parejas más jóvenes. Entonces, si pensás en eso, si el acompañante de tu historia es tu pareja, pero normalmente le llevas unos años, esa pareja va a tener, no sé, 10, 15, 20 años de soledad. Gracias a Dios nosotros nos morimos primero. Sí, sí. Pero si pensás en eso seriamente, hay un problema para las mujeres reales y es que mi abuela es el caso, mi abuela tenía, pues mi abuelo le llevaba 16 años. Eh, Mi abuela puede llevar soltera 20 años de su vida ya. Necesitan ayuda, cuidado y necesitan compañía. Que yo creo que cuando uno coge eso en relación a un país como Colombia, lo que estamos viendo es que la soledad de verdad se está volviendo un problema real. Muchos más hogares donde pues, se separan. Ya hemos visto las estadísticas de cuántos hogares unipersonales, cuántos de 2 personas. Ya entendemos la situación de qué pasa con los hijos que se van. Eh, Yo creo que la integración de la gente a través de la copropiedad, como lo hace un Coliven, va a ser el futuro. Y en particular para las edades adultas, que es lo que viene en el país. Entonces, hoy de pronto uno puede estar diseñando Colivens que cuando los diseñas los estás haciendo para un tipo de población. De pronto, voy a poner un ejemplo, lo haces para un nicho de personas interesadas en el deporte o amantes de mascotas, pero ir transformando ese mismo vehículo cuando hay una operación única, cuando hay un operador, a- con la transformación de su comunidad, va a ser muy sencillo. A que de pronto ya el interés no es jugar fútbol porque ya las rodillas no le dan, pero si es jugar ajedrez o jugar cartas a través de un vehículo como un Colibri, en eso se va a poder. Porque como hay una operación única que entiende qué es lo que necesitan sus usuarios, esto se va a convertir en un producto que va a ser muy flexible y muy resiliente en el tiempo y que va 100% como en línea con las tendencias que estamos viendo, pues de envejecimiento, de soledad, de hogares más pequeños. Oh, buenísimo, excelente. Y mira que ahí juega un rol importantísimo, conceptos que hemos abordado en otros capítulos, y es las zonas comunes, cómo las zonas comunes pueden ser ese diferencial de un proyecto tradicional que ofrece ciertos espacios de circulación, pero no de integración, a tener un proyecto que tiene como propósito combatir parte de esta problemática de la soledad. Y esa noción que hemos discutido también de los activos ahora como pagar por su uso y no estrictamente ser propietarios de ellos, que lo vemos en tendencias de uso de vehículos, lo evidente hoy día para nosotros que es las suscripciones a plataformas de reproducción de videos y películas, es escaso a la persona que compre una película o alguna producción discográfica, musical, ya se paga es por el uso de esos servicios y para allá va la vivienda también. Cuando hablas del tema de las zonas comunes, yo creo que cuando hablas del tema de las zonas comunes en particular, yo creo que es muy relevante zonas comunes diseñadas para nichos específicos, pero esos nichos van madurando en el tiempo. Los edificios hay que pensarlos como seres vivos que se van transformando en la medida que va evolucionando su comunidad y yo creo que ahí entra el concepto del operador, que es muy potente. Sí. Pero también creo que más importante que de hecho de las zonas comunes tiene que ver con la operación. Y te voy a poner un ejemplo, una conversación que tuvimos nosotros en el 2019. Nosotros en el 2019 vamos a construir un edificio de oficinas en la Milla de Oro.
Y ese edificio de oficinas lo alquiló en su momento WeWork, que era el rey de los coworking. En la conversación con WeWork aparece una palabra que yo nunca había escuchado y ellos hablaban de propincuidad, creo que se llama el término. Y entonces ellos nos explicaban pues, que eso se refería a generar relaciones entre los usuarios de WeWork y que era un tema tan planeado que, por ejemplo, cuando tú entrabas a los edificios, los pasillos tenían unas medidas específicas y las escaleras tenían unas medidas específicas que eran menores a lo que usualmente se solicitaba de manera normativa o que se consideraba el estándar de comodidad. De hecho, ellos buscaban que los pasillos fueran más estrechos para que cuando una persona iba caminando y se encontraba con otra persona de frente, el espacio fuera tan pequeño y fuera tan incómodo que te vieras obligado a saludar, pero con una única lógica de poder generar conexión entre las personas. Y entonces, bajo ese mismo concepto, dentro de un edificio de oficinas como WeWork, que yo creo que fue una idea muy potente en su momento, eh, lo que buscaban era tener unas zonas comunes y una cantidad de actividades que pudieran de alguna manera generar relaciones entre las personas, porque es que los edificios son los mismos. O sea, tú vas a tu edificio y en tu edificio hay 100 personas o hay 100 familias, pero no hay una sola actividad que genere propincuidad, que genere lazos. El secreto del coliving va a estar en esa administración, es de ver un partido de fútbol a unas clases de yoga que finalmente te permitan como conocer toda la comunidad y generar los lazos de amistad y desaparecer de la soledad. Mira, Lucas, que ahí tenemos estadísticas relativo a ese tema de la importancia de un operador que entienda la comunidad que habita ese inmueble, que entienda la oportunidad de atraer ciertos nichos, que entienda la distribución de edades, de intereses. Y eso se ve cuando se hacen las encuestas de personas que habitualmente ocupan espacios de co-living, espacios de vivienda alternativa, y se les pregunta si encontraron un beneficio de ocupar ese espacio donde había un operador corporativo, no un operador persona natural que está fingiendo como administrador, no, un profesional de esa administración y de esa operación. Y ahí vemos que 86, casi 87% de estos encuestados, esto es para el mercado norteamericano, que nos da señales de lo que puede ocurrir acá, exacto. Dice, sí, encuentro valor cuando ocupo un inmueble de coliving, pero es operado por un corporativo, una empresa que está destinada a esto. Y eso tiene dos beneficios importantes, que es destinar más tiempo en el co-living. 70% de los que encuentran un operador corporativo se quedan más tiempo en el co-living, estadías más largas, pero más tiempo durante un mismo día. La noción de más tiempo es esos dos factores. Entonces tienden a expandir sus estadías, pero a gastar más en servicios porque ese operador corporativo entiende lo que necesita esa comunidad y se lo ofrece. Que ambos aspectos son fundamentales para la rentabilidad de un edificio. El primero, el de quedarse estadías más largas, tiene que ver con el costo de adquisición del cliente. Por ejemplo, en la hotelería eso es uno de los mayores dolores. En una ciudad como Medellín, una persona dura 3 días, cada 3 días hay que ir a pagar comisiones por la adquisición del cliente. Si yo logro a través de la operación mantener el cliente no 6 meses, sino un año, año y medio, 2 años, pues los ahorros publicitarios son gigantescos. Y lo segundo es si permanece más tiempo dentro de un edificio de estos y está consumiendo los servicios al interior del edificio, pues se vuelve otra fuente de ingresos importante. De acuerdo. Bien, para ir redondeando, pues lo que mencionabas, Lucas, de la importancia que esto ha cobrado para el mundo. Este es el top 10 de fondos asentados en Estados Unidos operando activos inmobiliarios residenciales. Y mira que esto es un portafolio de 215.000 millones de dólares, administran Son 215 billones. billones de dólares, correcto, en esa expresión anglosajona, 800, casi 872.000 unidades, 872.000 inmuebles, y tienen una ocupación del 95%. Es decir, estos fondos que administran enormes capitales advierten la oportunidad, la rentabilidad, la seguridad, la posibilidad de generar unas rentas y una valorización de patrimonio en este tipo de activos que están destinando cada vez más capital a generar proyectos que les permita maximizar esa operación y tener rentabilidades eficientes dentro de esos portafolios.
Este es un modelo del mundo norteamericano que en Colombia hoy una persona natural puede entrar a un proyecto de estos de co-living invirtiendo su dinero, siendo inversionista de esto sin necesidad de ir a estos grandes fondos. Y por eso es importante también desde la perspectiva del inversionista identificar estos proyectos para canalizar sus recursos hacia estos inmuebles. Sí, sí. ¿Qué más tienes? Listo, ¿qué más podemos discutir? Digamos que desafíos desde la regulación, ¿qué podemos ahí hablar? Porque a veces nos encontramos que el regulador no está al ritmo de estos cambios sociales, que a veces el regulador mitiga, es una barrera para poder estructurar proyectos con esta posibilidad de flexibilidad y que necesitamos también que se reconozca este cambio social, que se reconozca esta oportunidad desde el mercado para atender un público que no necesariamente está siendo atendido y que se adapte también la norma a esos Nosotros hemos cambios. notado, nosotros hoy tenemos dos proyectos de Colibrí, uno en Sabaneta y otro en Bogotá. Va mucho más adelante la norma en Bogotá que la norma en Medellín. Hoy en Medellín hay un problema con las densidades. Cuando uno habla de hogares unipersonales, pues el área es un factor determinante. Yo no puedo tener un apartamento de 160 metros para una persona sola porque no es capaz de pagarlo. Ahí hay una ventaja significativa sobre Bogotá. Nosotros estamos haciendo un coliving en Santa Paula, donde las unidades pues no son esas unidades micro que ya están haciendo en la ciudad de 19, 18 metros, pero son unidades de 35 metros que yo creo que se convierten en unidades muy flexibles. Y lo interesante de la norma es que tiene de hecho hasta unas exigencias en zonas comunes interesantes. Entonces, cuando uno mira el producto que estamos haciendo en Bogotá, se vuelve un producto que es súper resiliente, que es súper flexible y que se acomoda a un público o a este tipo de público que yo creo que es un público que se va a volver muy creciente. O sea, cuando uno piensa en Colombia, que hay 18 millones de hogares, que creció del 2013, decías, desde 13 millones de hogares, y que en los próximos años vamos a pasar a 20, 22 millones de hogares fácilmente. Yo creo que casi que esos 20, 22 millones de hogares va a estar en público destinado para este tipo de producto. Ahora, lo jodido es crear 1 o 2 millones de hogares nuevos en esta tipología, porque la norma en el país es bastante restrictiva. Entonces, podremos hacer algunos en Bogotá, pero el resto de las ciudades del país tienen condiciones muy diferentes. De acuerdo. Bueno, bien, Lucas, para redondear, nosotros que hemos estado mirando algunas cifras de esos productos de coliving en Bogotá y Sabaneta, encontramos un diferencial importante en los de trazos urbanos, y es que cuando se habla de coliving, el concepto de coliving para trazos es un inmueble como todo lo que hemos aquí hablado, pero que se entrega dotado, porque se encuentra oferta importante con la noción y la concepción de coliving, pero que se entrega con acabados en el mejor de los casos, e incluso hay unos que se entregan en obra gris. Entonces, pilas, el inversionista que quiere realmente tener una renta pasiva, quiere ese propósito de acercarse a la libertad financiera en un producto de coliving que se entregue dotado con operador listo para ocuparse, hace una diferencia grande al que reciba como inversionista un inmueble que se denomina coliving, pero se entrega en obra gris y tiene que acabarlo y colocarlo en el mercado y demás. Nuestro negocio es el desarrollo inmobiliario. Y lo que hemos visto es que hoy en Colombia hay varios tipos de desarrolladores inmobiliarios. Está el desarrollador inmobiliario tradicional acomodado a las condiciones históricas de este país. Este era un país donde el desarrollo inmobiliario estaba pensado para la venta de unidades inmobiliarias. Pero como funcionaba ese negocio, se construía la edificación, se entregaba la unidad inmobiliaria y el desarrollador desaparecía. Eso está generando una situación donde muchos de estos desarrolladores están utilizando palabras de connotación sexy para los inversionistas. Me explico. Hablar hoy de edificios de rentas cortas, de Airbnb, de co-living y multifamily, suena atractivo. El problema o el cortocircuito está en que no están preparados para conceptualizar y operar estos activos porque dentro de su ADN no está la parte de hospitality, hospedaje, administración y entretenimiento. Entonces, realmente lo que sí estamos identificando nosotros es que estos edificios hacia futuro tienen que cumplir con unas condiciones mínimas para funcionar de manera adecuada. ¿Cuáles son esas condiciones mínimas? Primero, la propiedad se debe ver no como un montón de ladrillos, sino como un ecosistema vivo donde hay una comunidad. Y más importante que la infraestructura es el cuidado de la comunidad. Para eso se necesita un operador
ese operador no es el administrador de una copropiedad como normalmente lo entendemos. Esa es parte de su gestión, pero hay una parte asociada al entretenimiento interesante, a la creación de actividades que unan a las personas. Entonces, el desarrollador del futuro, el desarrollador que va a competir en estos mercados donde la vivienda va a ser un servicio, va a ser un desarrollador que va a tener dentro de su ecosistema operación de activos, entretenimiento y siempre buscará propiedades donde pueda monopolizar la totalidad de la propiedad, porque ese es otro de los factores importantes. Para poder crear una comunidad, para poder rentabilizar un edificio de manera adecuada, pues es fundamental que los edificios no tengan multioperación, no tengan lo que está pasando en muchos de los edificios en Colombia, que hay Airbnbs operados por muchos jugadores en un mismo edificio, y eso va a permitir pues una consolidación mucho más atractiva, tanto para inversionistas como para usuarios en el largo plazo.